Entonces, a mí me gustaría abordarlo desde su antropología. Entonces, bueno, pues al hilo de que sigo estudiando sistemáticamente un poco su antropología, con la orientación de Juanfer, me gustaría abordar ese tema sin prisa. Entonces, la primera pregunta sería, por empezar, yo tengo ahí una serie de preguntas, pero lo de menos son mis preguntas, es si el fenómeno del enamoramiento pertenece a la esencia humana, a la naturaleza humana o a la persona. Enamoramiento. Depende de lo que uno se enamore, ¿no? Enamorarse de Dios, pues empieza como... La verdad es que no lo sé. Yo creo que es personal, ¿no? Pero, ¿cómo empieza? No... ¿Quiere que yo le diga, quiere que le haga algunas, le comente algunas de mis preocupaciones? Bueno, sin orden, me llama la atención que el fenómeno de enamoramiento, con ser realmente una experiencia tan transformante, incluso Julián Marías dice que implica una variación ontológica, que no sea una experiencia electiva, sino que sea sorpresiva. Es decir, a mí me sorprende el enamoramiento, yo me sorprendo enamorado. Eso es un tema que a mí me llama la atención. Segundo, quizá otra idea. Desde el punto de vista de lo que supone la experiencia del enamoramiento, yo creo que es, por lo menos, es una experiencia a la que siempre la respuesta tiene que ser que sí. No hay una respuesta, el enamorado nunca puede decir que no al sentirse enamorado. Yo no sé si hay alguna otra experiencia en el hombre en la que la respuesta necesariamente sea que sí. También en ese sentido, la experiencia del enamoramiento me suena un poco que podía ser como un remedio de la réplica. Eso que decimos, que usted dice que el hombre carece de réplica y por eso entonces, además, y por eso es coexistencia con, de alguna forma, de sí mismo, porque entonces, de alguna forma la experiencia del enamoramiento me suena a mí un poco, ya digo, a remedio de la réplica, de una experiencia como de plenitud, como de acabamiento, incluso hay un clásico que dice algo así como tu presencia y tu figura es plenitud para mí, una cosa así. Si el enamoramiento es personal y no es de la esencia, entonces Dios sería el eterno enamorado, porque Dios es persona. Y también en ese sentido, el tema, en la experiencia del enamoramiento, ¿qué papel juega la libertad? Porque yo creo que ahí es que en la experiencia del enamoramiento la libertad nos hace presente porque no es necesaria, es decir, una sensación de... otra cosa es la respuesta que yo le dé al enamoramiento, que necesariamente es que sí, nunca se puede decir al enamoramiento que no. Y también, si la experiencia... más ideas un poquito, es ¿con qué se dualiza el enamoramiento? ¿Con qué se dualiza? Y también, desde el punto de vista un poco de la filosofía trascendental, ¿qué relación pueden tener los trascendentales personales y el enamoramiento? Y por último, creo que de alguna forma el tema de la belleza, no sé cómo, tiene que jugar un papel muy importante en el enamoramiento, porque yo me enamoro yo como quién y me enamoro de un quién. Luego ya le pondré más cosas, pero en principio es un quién del que me enamoro. Y además, la percepción de ese quién, ¿qué es lo que primeramente se me hace significativo? No lo sé, pero yo creo que ahí la belleza juega un papel. Yo no sé, así un poquito... Vamos a ver cómo se podría... ¿Qué se me ocurre a mí sobre esto? Pues se me ocurre algo de lo que estoy pensando ahora, ¿no? Y es que la culminación del hombre es la fiesta. La fiesta exige pues que uno sea fiesta, ¿no? Uno no se hace fiesta, sino que es fiesta, ¿no?
Pero la fiesta es siempre comunitaria, ¿no? Uno no puede hacer una fiesta aisladamente, ¿no? Y entonces la fiesta, pues, exige, como dice el Evangelio, exige que una vestidura, ¿no? Porque el que no tiene una buena vestidura le echan del banquete, ¿no? Entonces, lo primero que se le puede ocurrir al enamorado es que él nos diga. Esa es una cosa que yo creo, un sentimiento que se tiene, ¿no? Un sentimiento que en la medida en que el enamoramiento se hace más fuerte, pues crece también, ¿no? Al principio uno se puede creer muy apto para el otro, ¿no? Pero luego se da cuenta de que es un petardito. Y eso pasa lo mismo cuando uno se enamora de una mujer y cuando se enamora de Dios, ¿no? Yo me acuerdo que me enamoré de una y terminé pensando que era un petardo. Y efectivamente era un petardo, ¿no? Porque yo me resistí como un loco a ese enamoramiento y cometí más tonterías que llevar. ¿Sabes cómo el refrán que dicen en mi tierra? Que el que se enamora no lo nota, pero poco a poco se vuelve idiota. Yo me volví idiota, pero estuve intentando librarme, ¿no? Y con Dios puede pasar algo parecido, ¿no? Hay gente que se quiere librar de Dios, ¿no? Lo considera demasiado exigente. En el caso de Dios, el enamoramiento va unido, y también yo creo que en el caso humano, de la idea de que es el único, de que no puede ser otra persona. Desde este punto es libre, ¿no? Porque es una elección profundísima. Ahora, en la experiencia del enamoramiento como experiencia, la experiencia no es electiva. Yo me siento enamorado, me sorprendo enamorado. Luego vendrá el deseo vehemente de que ese enamoramiento se transforme en un sí de la persona, pero el enamoramiento es una experiencia que yo no puedo elegir enamorarme. Me sorprendo de pronto que me enamoro. Pero ese enamoramiento es tentativo, por decirlo así, todavía, ¿no? Porque hasta que el otro lo dice que sí, el enamoramiento está muy, lo que dice Tomás de Aquino, ¿no? De que un amor sin correspondencia hay que matarlo. Bueno, como experiencia, como inicio, como incubación, es eso, es una sorpresa. Yo me siento prendido de... Por eso lo más trágico, creo yo, del fenómeno de enamoramiento, por ejemplo, para hablar entre un hombre y una mujer, es que te den calabaza. Eso es terrible, ¿no? Ahora, pero eso es un segundo aspecto, que es la correspondencia del otro a ese sentirme yo enamorado. Sin correspondencia, el enamoramiento no puede... es puramente tentativo, ¿no? Sí, entonces es tentativo y además y si no se lleva a término, pienso que es una experiencia realmente trágica. Y si se lleva a término, que quiere decir que de alguna forma se me ha dicho que sí, ¿no es entonces un poco esa experiencia que de la persona que me enamoro, no es que yo me enamore de ella en el sentido, bueno, no es que ella pasa a ser mi proyecto. Sin ella ya no soy yo a partir de ese momento, ¿puede ser así? Yo siempre he dicho, para aproximarme al tema, que el matrimonio es una empresa. Sí, eso ocurre, ¿no? Si no hay un proyecto, pues
el enamoramiento es demasiado platónico, ¿no? Lo platónico, a mí el amor platónico nunca me ha convencido demasiado. Lo que se suele llamar amor platónico. Por eso creo que el enamoramiento tiene que pasar por fases, ¿no? El enamoramiento es, bueno, en primer lugar eso, ¿no? Dirigirse a otro como único, ¿no? Como único merecedor del propio amor. Pero luego viene eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que uno se considera no merecedor del amor del otro. De manera que si el otro le pone a prueba, pues lo acepta bastante, ¿no? Efectivamente, porque yo tengo también la impresión que la experiencia del enamoramiento es la experiencia más generadora de posibilidades. Una persona enamorada es capaz de comerse el mundo, en el sentido de que por el amor, uno es capaz de hacer todo. Es decir, que tiene tal capacidad, podemos decir, de motivación transformante en el enamorado, que es que pone en marcha unas capacidades, a mi entender, increíbles. Hay que ponerlo a prueba. Eso hay que ponerlo a prueba porque cuando aparece ese asunto de las posibilidades y de los proyectos, uno se puede echar atrás. Se puede echar atrás. A mí con esta mujer me pasó bastante, ¿no? Que esta mujer era de pueblo y yo empecé a pensar que ella no me iba a entender. Y por otra parte que para casarme con ella tenía que dejar la filosofía, ¿no? Y no puede decirse que esté enamorado de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía no es una persona, ¿no? Pero es un proyecto vital sumamente importante para mí. De manera que ante eso yo estuve dudando mucho, ¿no? Me daba cuenta de que suponía un sacrificio, ¿no? Un sacrificio, es decir, a veces el enamoramiento se acaba precisamente por eso, porque al proyectar el proyecto, valga la expresión, pues uno se da cuenta de que el proyecto es demasiado fuerte, ¿no? Me acuerdo de otra que la que me pasó con ella es que tenía miedo a tener hijos, porque era familia mía, de manera que la dejé. La verdad es que no estaba muy enamorado. Yo siempre he dudado de si efectivamente estuve realmente enamorado porque ya digo, en todos los casos en que me ha parecido estarlo, pues con las mujeres, pues siempre me he resistido como un plebe, ¿no? Por una razón o por otra. Quizá por el miedo a eso, a que sea una cosa de toda la vida, ¿no? De manera que cuando yo me enamoré de Dios, pues le dije al cura con el que me confesaba que me parecía que me había enamorado por primera vez. Y él me dijo que efectivamente eso debía ser. Y con Dios pues pasa eso, ¿no? Con Dios, bueno, pero a veces también Dios se da uno cuenta de que pide mucho. Y entonces, pues bueno, ya digo, ¿no? Hay que hacerse fuerza, ¿no? De manera que el primer enamoramiento luego tiene que ser seguido por actos de afianzamiento. El primer enamoramiento es como un indicador.
un indicador de dirección, pero esa dirección puede ser luego vista como no buena o como muy difícil. De manera que yo, a veces el enamoramiento se llama amorío. Yo no estoy muy seguro. Que es propio de los enamoradizos. Pero también eso había que ver la distinción entre los amoríos del enamoradizo y el enamorarse del enamorado. Sí. Y así como cuando perdón, hablamos, por ejemplo, de los sentidos y decimos que hay un órgano para cada sentido, bueno, pues para la vista hay un órgano, hay una relación entre los sentidos y sus órganos. Por analogía, ¿cuál? En este momento se interrumpe la conversación porque hay una llamada telefónica y cuando vuelvo a conectar el grabador lo hago inadecuadamente y no he podido grabar el resto de la conversación. Voy a tratar de recordar algunas cosas más de las que dijo don Leonardo. En primer lugar, tuve la sensación, incluso él me lo dijo, que era un tema que no tenía muy pensado. Segundo, que no distinguía bien entre la experiencia del enamoramiento y su ulterior desarrollo, en el sentido de que el enamoramiento puede o bien terminar en nada o bien dar lugar a una relación amorosa. Y en cierto modo se refería más a lo que supone una relación amorosa como proyecto, como tarea, como empresa, las dificultades de esa tarea, las exigencias que aparecen en ella, la posibilidad de que no demos un cumplido acabamiento, una cumplida respuesta a esa exigencia. Se refería de forma alternante al amor humano y al amor divino, al amor hacia Dios. Hablaba de que a veces pues Dios es muy exigente en el amor y tenemos que estar, pues, podemos decir, a la altura de esa exigencia. También hizo mención a Nietzsche en el sentido de que Nietzsche se enamoró de una persona determinada, dijo el nombre, yo no lo recuerdo, pero que ella no le correspondió. Ella era una gran admiradora de la filosofía de Nietzsche, pero no le respondió a esos requerimientos amorosos. Y decía don Leonardo que eso seguro que influyó en su filosofía. Era un hombre muy orgulloso y esa experiencia personal, biográfica, de sentirse rechazado en relación con su enamoramiento, en cierto modo condicionó su pensar filosófico, y hizo algunas concreciones en ese sentido que tampoco podría precisar. Quedó sin contestar la pregunta de si, o la pregunta de en qué medida o cuál sería o con qué se dualizaría o se dualiza la experiencia amorosa, la experiencia del enamoramiento. No entró a responder a ese tema. También quedó por responder el tema de relación de la experiencia del enamoramiento con los trascendentales personales. También quedó un poco por hablar acerca de el papel que puede jugar la belleza en el tema del enamoramiento. Sí que volvió a responder de forma afirmativa cuando le pregunté si la experiencia del enamoramiento era una experiencia de la persona o de la naturaleza humana, de la esencia. Dijo que era de la persona, aunque más adelante en un momento determinado también comentó que era inseparable una cosa de otra, vino a decir esta idea. Cuando por segunda vez me dijo que sí, que la experiencia del enamoramiento, el fenómeno del enamoramiento pertenecía a la persona, le pregunté si por consiguiente entonces los ángeles en su condición de persona se podían enamorar. Me dijo que sí. Es más, dijo que los ángeles entre sí se pueden enamorar porque son
porque al ser persona tiene que haber una corriente de querer o de cariño entre ellos, o de amor entre ellos, aunque por no ser seres sexuados, no hay generación en ellos. En ese sentido, también le pregunté si Dios podía entenderse como el eterno enamorado. Me dijo que sí, pero tampoco pudimos entrar en ese tema más a fondo. En cuanto al hombre, volvió a salir el tema de cómo será la vida perdurable. Me dijo también, ya me lo había dicho en la conversación previa que tuve con él, de que bueno, pues que en el cielo, como tampoco habrá generación, allí no, la idea esa de ser en el cielo serán como ángeles, ¿no? Yo le insistí en el tema de que una cosa es el sexo y otra cosa es la condición sexuada, que la condición sexuada nos tiene que acompañar, o pienso que nos acompañará en la vida perdurable. Estaremos instalados allí como varón y como mujer, y esa instalación como varón y como mujer en la vida perdurable creo que también será significativa, aunque no será sexual. Eso, y bien, entonces yo también hablé de cómo sería, en qué medida, mejor dicho, cómo sería el cuerpo resucitado, porque habrá resurrección de la carne, ¿no? Me dijo que él no sabía cómo será la resurrección de la carne, cómo será el cuerpo glorioso. Distinguió, no en esta conversación, en una que tuve previa con él, lo que es el cuerpo de Cristo resucitado antes de subir al cielo y después de subir al cielo. Él apuntó ahí una distinción, pero en ese punto parece ser que el aspecto de que en la vida perdurable la condición sexuada está presente, o sea, que tengamos ahí identidad de varón o identidad de mujer, o no le da importancia o piensa que no será así. Ahí yo discrepo con ese punto. Y luego tuve, a lo largo de toda la entrevista, pues la sensación de que efectivamente que este es un tema que él no tiene pensado, y que por consiguiente las cosas que fue diciendo pues quizás no entraban en el núcleo de lo que yo le planteaba. Yo le planteaba fundamentalmente el núcleo, realmente qué supone la experiencia de enamoramiento desde el punto de vista de lo que podía, bueno, desde su antropología, ¿no? Y una y otra vez tendía a referirse más al aspecto amoroso, a la relación amorosa, como digo al principio, pues como una empresa, y un poco el análisis más en ese sentido. De momento yo creo que eso fue lo fundamental de la entrevista, y creo que posiblemente habría que volver a hablar con Leonardo de todos estos temas que, para mi entender, pues bueno, no hubo ocasión de tocarlos, también por el tiempo, y también porque yo creo que es que el maestro no los tiene reflexionados.